pronóstico. Historias que inspiran y nos acercan a una fe inquebrantable en el Dios que nunca falla. Acompáñanos en un breve pero poderoso viaje de esperanza. Hola, saludos fraternos. Soy su anfitriona Ceci Yepes y les doy una cordial bienvenida a su programa Contra todo pronóstico, un espacio donde la fe se hace visible en medio del dolor y la esperanza se levanta sobre las cenizas. Te invito a quedarte con nosotros porque en el episodio de hoy conocerás la historia de un hombre que enfrentó lo impensable y sobrevivió. Su vida fue marcada por el dolor, la injusticia y la oscuridad. Pero en medio de todo eso, algo sobrenatural ocurrió. Una historia real, conmovedora, que desafía la lógica y nos recuerda que la fe puede florecer incluso en las prisiones más frías. Quédate, porque lo que escucharás hoy podría cambiar tu manera de ver el sufrimiento y la fidelidad de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos reencontrarnos con nuestra audiencia el día de hoy. Oramos para que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones a través de esta formidable historia y nos guíe con tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy conocerás la historia de un hombre que desafió la oscuridad con la luz de Cristo y vivió para contarlo. Su nombre es Richard Wurmbrand. Nació en Rumanía en una familia judía. Fue un intelectual brillante, un hombre de negocios, ateo convencido, hasta que un humilde carpintero cristiano compartió con él el mensaje del Evangelio. Fue entonces, en un encuentro silencioso pero eterno, que Richard entregó su vida a Jesús. Desde ese momento, no hubo vuelta atrás. Poco después, junto a su esposa Sabina, también convertida al cristianismo, empezaron a compartir a Cristo en los lugares más oscuros, en los campos nazis, en los vagones llenos de soldados, en las calles temerosas del comunismo. Pero el verdadero reto vino tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los comunistas tomaron el control total de Rumanía. Se convocó un congreso de líderes religiosos para comprometer su lealtad al nuevo régimen. La mayoría se rindió, pero en medio de esa multitud, Sabina le susurró a su esposo: Richard, levántate y borra esa vergüenza del rostro de Cristo. Y él lo hizo, se levantó y proclamó que la Iglesia de Cristo no podía someterse al poder del Estado. Fue como firmar su propia sentencia. Días después, agentes secretos lo secuestraron. Desapareció. Durante 14 años, Richard fue encerrado, torturado, humillado. Estuvo 3 años completamente solo, sin luz, sin sonido, sin voz humana. Solo el silencio y su Dios. Pero escúchame bien, ni la oscuridad, ni el dolor, ni la locura lograron apagar su fe. En la celda más fría, en las noches más largas, él predicaba en su mente. Componía sermones, cientos de ellos, y los transmitía a otros prisioneros golpeando el muro con código Morse. El Evangelio seguía vivo detrás de los barrotes. Richard fue golpeado con barras de hierro, obligado a escuchar blasfemias durante horas, alimentado con sopa de sal sin agua. Pero nunca negó a Cristo, porque aunque lo quebraron por fuera, Dios lo sostenía por dentro. Y cuando finalmente fue liberado, gracias a un rescate pagado por cristianos de Noruega, Richard salió, perdonando a sus torturadores. Y lo más increíble, comenzó a contar lo que vivió,
no con odio, sino con compasión. Mostró al mundo sus cicatrices, no como trofeos de sufrimiento, sino como testimonio de la fidelidad de Dios. En 1967 fundó La Voz de los Mártires, una organización que hasta el día de hoy apoya a cristianos perseguidos en más de 60 países. Richard Wurmbrand vivió y murió, testificando que el amor de Cristo es más fuerte que la prisión, que el perdón es más poderoso que el odio y que contra todo pronóstico, Dios siempre escribe la última palabra. Así termina la historia de hoy, de la prisión del silencio a la voz de los mártires. Pero quizá para ti hoy comienza algo nuevo. Tal vez estás en una cárcel emocional, en una noche oscura del alma. Recuerda esto: si Dios fue fiel con Richard en la celda más tenebrosa de Europa, también puede ser fiel contigo justo donde estás. Porque con Dios siempre hay esperanza contra todo pronóstico. Estás escuchando Contra todo pronóstico, en compañía de Ceci Yepes. La historia pública de Richard Wurmbrand nos confronta con una verdad profunda y desafiante. La fe genuina no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en medio de ellas. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo escribe: Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras parecen describir exactamente lo que Richard vivió en carne propia. Fue perseguido, aislado, torturado, y sin embargo, nunca estuvo solo. En la oscuridad más densa, él encontró la luz de Cristo. En el silencio más absoluto, escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros, al enfrentar dolor o injusticia, comenzamos a dudar? ¿Cuántos hemos sentido que Dios guarda silencio justo cuando más necesitamos escucharlo? Y sin embargo, es allí donde nace una fe madura, una fe que no se alimenta de resultados visibles, sino de la confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Richard no sobrevivió porque era fuerte, sobrevivió porque en su debilidad, Cristo fue su fuerza. Y eso es exactamente lo que Dios promete para ti y para mí. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo no dice si pasas, sino cuando pases. El sufrimiento no es opcional, pero la presencia de Dios es segura. Richard eligió amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de vengarse, predicar en lugar de callar. ¿Por qué? Porque sabía que su esperanza no estaba en salir de la cárcel, sino en permanecer fiel en medio de ella. Y ahora te pregunto, ¿qué prisión estás enfrentando hoy? Tal vez no sea una celda literal, pero sí una prisión de miedo, soledad, ansiedad o quizá desesperanza. Tal vez estás luchando en silencio, creyendo que nadie te ve, que nadie te entiende. Pero déjame decirte, Dios te ve y Él te entiende. Richard fue testigo de algo glorioso, que cuando todo se cae, cuando todo se apaga, la gracia de Dios permanece. Y sí,
Él sostuvo a Richard. Por lo tanto, Él también puede sostenerte a ti. Así que hoy, toma una decisión. No huyes del dolor. No niegues tu proceso. Invita a Dios a caminar contigo en medio de él. Y recuerda, contra todo pronóstico, Cristo Jesús sigue siendo nuestro fiel libertador. Vous écoutez Radio Sichem. Recuerda que esperamos tu contacto con nuestro programa. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y envíanos tus comentarios. Nos encantará conocer quién está del otro lado y qué tal te han parecido las historias que hasta hoy hemos compartido. Escríbenos a contratodopronóstico.fe@gmail.com. Repetimos, contratodopronóstico.fe@gmail.com. Una vez más, mil gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ha sido un verdadero placer estar junto a ti. Y te dejamos el versículo bíblico para esta semana. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos por haber aprendido hoy de la gran historia de Richard. Ayúdanos a entender que tú obras de maneras indecibles y definitivamente tienes un plan para nuestras vidas, sin importar lo crítico de las situaciones que estemos enfrentando. De hecho, tú puedes usarlas para nuestro favor y para el cumplimiento del especial propósito nuestro aquí en la tierra. Dios nuestro, obra poderosamente ahora mismo en nuestras vidas y en medio de nuestras circunstancias. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Contra todo pronóstico, historias que inspiran y nos acercan a una fe inquebrantable en el Dios que nunca falla. Acompáñanos cada semana en un breve pero poderoso viaje de esperanza.